El área de atención a seguros privados de HLA Los Naranjos patrocina este espacio. Buenas noches, queridos seguidores de Las Caras de Huelva. Esta noche es una noche festiva para el programa, porque esta noche comenzamos la 16ª temporada. Hemos estrenado en este tiempo 444 programas, bonito número, y hemos pasado rozando las 8.000 fotografías. Nadie podía imaginar esto cuando hace 2009, cuando comenzamos con el programa, secuela del libro que había publicado la Universidad de Las Caras de Huelva. Nunca imaginé que el libro iba a llegar a la 8ª edición, ni que el programa iba a llegar hasta donde está ahora mismo, y además satisfecho por la gran aceptación y seguimiento que tiene entre todos vosotros. Yo siempre digo que esto es un paseo nostálgico, afectivo, sentimental, que satisface la curiosidad de los que no conocieron algunas cosas y el recuerdo de los que la disfrutaron. El de esta noche es muy especial, lo vais a ver por el invitado que nos acompaña, porque vamos a conocer cosas que la mayoría de las veces ni las hemos visto y por consiguiente no las podemos recordar, y que él nos las va a enseñar. Deciros también como noticia que este año, en este curso, en primavera aproximadamente, se va a repetir la exposición fotográfica de los invitados que han pasado por Las Caras de Huelva con la cámara de Paco Gil, y el patrocinio que agradecemos profundamente de la Fundación Cajas Rurales del Sur, tanto por cediéndonos la sala como financiando toda la exposición. Yo siempre diré que hay cerca de 250 invitados, que no pueden estar todos, aunque todos sean, pero sí garantizo que los que van a estar sí que lo son. Es difícil la elección, pero bueno, afrontaré que haya algún que otro disgusto, como pasó la vez anterior. El invitado que nos acompaña esta noche y del que os acabo de hablar es un lujo como investigador. Y yo me gusta añadir, que es más importante, que también es un lujo como persona. Bienvenido, Juan Campos Carrasco, querido amigo. Buenas noches, Diego. Bienvenido y muchas gracias por invitarme a este entrañable programa y compartir un rato contigo. Mira, este programa va a ser distinto a los 443 anteriores, porque vamos a ver cosas que ni yo mismo he visto nunca. Yo veo las cosas, hablo mucho porque cuento cosas que yo he visto, que he vivido, que he disfrutado, que ya mucha gente no la ve porque no existen, sí. Pero esto de ahora, quien las ha visto ha sido tú. Yo no las he visto ni yo ni muchísima gente de Huelva. Me tienes que permitir que lea yo no suelo leer, pero que lea tu currículum, porque esto es un curriculinazo. Bueno. Entonces te diré que eres catedrático de Arqueología de la Universidad de Huelva, has sido vicerrector de investigación, decano de la Facultad de Humanidades, director del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural Natural y del Grupo Urbanitas. Y yo te digo ahora, ¿cómo caminas tu vertiente de enseñanza ahora que disfrutas de la merecida jubilación? Bueno, lo que es la enseñanza prácticamente ha cesado, porque ya no doy clases regladas, pero sí es verdad que sigo comunicando, que es otra manera de enseñar también, pero lo hago muy a nivel más local. Es decir, yo ya voy rechazando casi todo lo que se me llama del exterior, digo del exterior de fuera de Huelva o Sevilla, del ámbito cercano, y salvo algún compromiso que no tengo más remedio, yo me quedo aquí. Y aquí sí sigo dando conferencias cuando se me piden, cuando se me demandan, pero a un nivel, como digo, a un perfil muy bajo. Yo te sigo leyendo, especialista en arqueología protohistórica y clásica, has dirigido 30 proyectos, que seguramente ya serán más, en Europa, América y África, autor de 450 publicaciones, que también estoy seguro que ya serán más, porque esto lo hablamos hace unos meses, la dirección de 24 tesis doctorales y su trayectoria científica durante 40 años.
que has hecho mentor o que te ha hecho mentor de una amplia escuela de arqueólogos de la que en algún momento determinado, en una entrevista que vamos a ver luego, dice que es una de las cosas que más orgulloso está de esa herencia que has dejado. Sin duda. Eres miembro de la Academia de Ciencias, Arte y Letras de Huelva y de la Andaluza de Historia. Has recibido 5 premios de investigación, no sé si ha habido alguno más, y varias distinciones como la bandera de Andalucía. Ese día casualmente estaba yo en la universidad, el día que te entregaron la bandera de Andalucía, la medalla de la Universidad de Huelva y la de los ayuntamientos de Huelva y de Palos de la Frontera. Y cosas curiosas y de agradecer, has donado tu colección de impresionante biblioteca profesional a la universidad. Sí, fue una decisión. A ver, mis hijos no han seguido la senda, aunque mi hija de pequeñita quería ser arqueóloga, pero le dimos una educación adecuada para que se le quitara de la cabeza Bueno. y se pasara a arquitectura. Es broma, pero fue así. Y al final, pues dejar una biblioteca a unos hijos es un problema, porque ¿qué hacen con ella, no? La otra opción, venderla, que me la compraban, me parecía una cosa poco elegante. Finalmente decidí, gracias a que la Universidad de Huelva la acogió, entregarla a la Biblioteca Central, donde está allí, con mi libri en todos y cada uno de los libros, donde la puede consultar todo el mundo y yo mismo cuando lo necesito, que ahora me he dado cuenta que la necesito. Y una curiosidad, hablamos tanto preparando esto, que me dice un día, a mí me dieron el premio, los no muy mayores no le dirán nada a esto, en el concurso de redacción de Coca-Cola. Y te dije yo, digo, y a mí, en el año 61, que yo acababa de terminar magisterio, y nos daban en aquella época, en el año 64, 400 pesetas. Sí. Nos la daban en un acto en el Gran Teatro y luego en un autocar nos llevaban a la Feria de Muestras de Sevilla, el pabellón de Coca-Cola. Y me dices tú que la has recibido también. Mira qué coincidencia que los dos no somos Coca-Coleros. También nos daban una pequeña agendita muy bonita, con muchos datos y con muchas cosas. Sí, yo recuerdo más las 400 pesetas. 400 pesetas. Mira, hay una entrevista que yo he sacado algunos párrafos antes de empezar nuestro paseo, porque son muy bonitos. Tú sabrás dónde está la entrevista, yo no sé qué medio la publicó. Dice: la Universidad de Huelva se despide con emoción y agradecimiento de Juan Manuel Campos Carrasco, una de las figuras más ilustres e importantes en el plano de la docencia. 36 años, cuando la entrevista. Investigación, divulgación y gestión de la arqueología, tanto dentro como fuera de la onubense. Sí, bueno, pues me colma de orgullo que la universidad, digamos, que tuviera esa percepción de lo que ha sido mi trabajo a lo largo de todos los años que tú has citado, ¿no? Porque bueno, al final ha sido mi vida, aunque antes me he dedicado a otras cosas, pero los últimos 36 efectivamente los he dedicado en cuerpo y alma a esa gran institución que es la Universidad de Huelva. No había nada en la universidad y desde el grupo de investigación creas el grupo Urbanitas de Arqueología y Patrimonio, excaváis entero, empezáis en el año 94, recuperamos todo el patrimonio que se puede visitar y conocer hoy día y reconstruís el pasado romano. Muy importante, te dije yo este día, porque aquí se conocía mucho de los tartésicos, pero de los romanos más bien poco. No existía, sí, romano había algunas cositas, pero la percepción que había de Huelva era la de un poblado de pescadores de escasa importancia, como así se recoge en la historiografía y la continúan la investigación moderna, hasta que hace algo más de 2 décadas, 25 o 30 años, empezamos a demostrar, reinterpretando los hallazgos antiguos a los que no se le había dado importancia y con todo lo nuevo que ha ido saliendo, que Huelva, bueno, pues fue una ciudad muy importante, una de las dos más importantes más allá de las columnas de Hércules junto con Osonova, que son los faros, que son los dos grandes puertos, como digo, más allá de lo que es el estrecho, ¿no? Pero el gran momento dices que fue cuando hiciste la Carta Arqueológica de Huelva, carta de riesgo que cambió el Plan General de Ordenación, fue en el año 94 y se hizo a través del grupo de investigación Urbanitas, el más antiguo de humanidades de la universidad. Cierto, porque existía una percepción un tanto equivocada de lo que era digamos, las cautelas arqueológicas en la ciudad de Huelva. No estoy criticando que eso se hiciera mal, es que no se conocían aspectos que hemos conocido después, como es la paleotopografía. Entonces, bueno, había una delimitación que llevaba error, porque a veces se excavaban un sitio y salían restos, y se excavaban 10 metros más a la derecha y no salían restos. Y es porque la línea mareal no era una línea continua, sino que era una línea de entrada, de entrantes y salientes, que hizo cambiar por completo lo que es la percepción de la ciudad. Y dos ejemplos que pones al final, que son La Joya y la ciudad islámica de Saltés. Sí, bueno,
La joya y la señora de Casaltés son dos elementos en los que la Universidad de Huelva ha trabajado, ¿no? La joya, fundamentalmente, hay que reconocer que la situación actual de la joya es el resultado de la presión popular y de la reivindicación de la ciudadanía. Eso ha sido así. Huelva se sumó a ese movimiento, nos pidieron ayuda y gracias a nosotros se consiguió un listado de adhesiones a nivel nacional e internacional que fue bastante importante y sobre todo hicimos un diagnóstico que el juez tuvo muy en cuenta, como así lo dice en la propia sentencia, para llegar a donde estamos en el punto de la joya, con la paralización de la urbanización del Cabezo. Afortunadamente. Sí. Bueno, pues mira, vamos de tu mano a recorrer esa historia. Hoy, te lo dije fuera de cámara, la rienda del programa la vas a llevar tú, porque yo me dispongo a aprender aspectos de una Huelva que, sinceramente, desconozco. Vamos a ver primero, según me pones tú en bloque 1, la paleotopografía, cómo era Huelva a inicio del primer milenio y cómo evoluciona hasta que lo conocemos. Ahí tenemos la primera imagen. ¿Tuya es? Pues sí, en efecto, la primera reflexión que hay que hacer es que la Huelva actual que hoy vivimos no tiene absolutamente nada que ver con la Huelva no de hace 2 milenios, sino ni siquiera con la Huelva del siglo pasado, puesto que lo que era el agua penetraba hasta muy adentro de lo que hoy es la ciudad. Si nos fijamos en la imagen, en la izquierda es el plano topográfico de 1870, tiene la virtualidad de ser el plano más antiguo con curvas de nivel, y gracias a eso pues conocemos cómo es la paleotopografía. El ejercicio metodológico consistió en quitarle todo el caserío que dibuja ese plano, dejarlo solo en curvas de nivel con los cabezos y así pudimos ver cómo era esa paleotopografía. Sobre ese plano, introduciendo los datos que nos daban las excavaciones arqueológicas y los datos geológicos que se hacen con las perforaciones que se van realizando en la ciudad para calcular la capacidad portante cuando se hacen los edificios, pues llegamos ya a lo que sería una reconstrucción de la paleotopografía desde, como digo, el cambio de milenio hasta la actualidad. Y a la derecha vemos cómo era aproximadamente la línea mareal en época romana, porque en época prehistórica era algo diferente. Y estáis viendo, en segundo plano, lo que es la ciudad actual. Y si se fija bien en esa especie de ensenada que entra, hoy alguien que esté caminando de la Plaza de las Monjas al edificio de Hacienda lo estaría haciendo por donde antes era agua. Es más, el agua llegaba hasta el ayuntamiento y penetraba casi hasta la calle Palo, donde se encuentran las hectáreas de las que luego hablaremos. De modo que la percepción que tenemos de la ciudad de hoy nada tiene que ver con lo que había, como digo, hace incluso un siglo. Bueno, pues podemos pasar a la segunda imagen. Esto viene a corroborar un poco lo que digo. Eso es un precioso óleo sobre tabla de autor o autora desconocido de 1830, pintado desde la banda de Bacuta, y si se observa, está, digamos que preside el cuadro el Arco de la Estrella, que se mantiene, le quedarían unos 15-20 años más de vida después de este cuadro. Porque sabes, te interrumpo brevemente. A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa Pilar, la vine, tengo amistad con ella para someterla a las torturas que la sometí, porque le saqué 12 imágenes, digo, esto es lo que hay hoy, vamos a ver lo que hay. Muchas cosas se han hecho, se han hecho la unión del puente, se ha hecho, de lo que estoy muy orgulloso, la Fuente de las Naciones, y una de las cosas que le dije, digo, y el Arco de la Estrella. Bueno, pues ahí está ese arco que se construye, creo que fue en 1573, dura hasta 1888, creo. Entonces todavía está en pie, pero lo importante es que los espectadores vean cómo a derecha e izquierda entra el agua. Son dos senos de los varios que la ciudad tiene, y el arco está precisamente en un puntal. Tiene un valor histórico excepcional porque todavía se mantienen todos los cabezos, todas las alturas, incluido el cabezo de Molino de Viento, que está entre la iglesia de San Pedro y la iglesia de la Concepción, con lo cual eso viene a corroborar lo que antes decía, que no solamente estamos hablando de un cambio desde el primer milenio, sino incluso desde hace un siglo prácticamente, ¿no? Bueno, pues yo otra pregunta que te haría, que me la sugeriste tú, ¿cómo se determinan los cambios en la evolución de la línea mareal de la ciudad? ¿Por qué sabemos que unas zonas estaban inundadas y otras no? Bueno, aparte de por el análisis de la cartografía antigua, que es una técnica que los arqueólogos utilizamos mucho en las ciudades, hay ciudades como Sevilla, en la que yo trabajo mucho, porque fue de hecho mi tesis doctoral, que tenemos planos desde el siglo XV.
Aquí no tanto, aquí lo tenemos de 1870, pero analizamos esos planos y vemos la topografía antigua, sobre todo en ese porque tiene curvas de nivel. Pero a eso hay que superponer un poco lo que he indicado antes. Las excavaciones arqueológicas siempre son positivas, aunque no aparezcan restos. Son positivas por presencia o por ausencia de restos. Y la secuencia geológica que nos aportan todos los sondeos que se hacen nos va dando, digamos, los sitios donde eran marismas o donde por el contrario estaba continentalizado. Uniendo toda esa información hemos sido capaces de trazar esa línea mareal. Línea mareal que vamos cambiando pues prácticamente cada año. No sobre el esquema básico lo fijé yo en una publicación hace unos 20 y tantos años, pero sí que hemos ido cambiando un poquito algunas cosas. Por ejemplo, aunque lo comentaremos después, la aparición de los almacenes prehistóricos en el edificio de Hacienda nos ha obligado a modificar un poco la línea. Eso lo vemos después. Lo comentaremos luego, sí. Bueno, ahora podemos cambiar de fotografía y vemos el dique de pescadería de la década de 1910. Efectivamente, eso confirma lo que estaba diciendo. Yo no sé exactamente de qué época es la foto, sé que es de la década de 1910, pero fíjense que ya está construida la estación de Sevilla y observen que el agua llega hasta la Avenida Italia. La fachada que estamos viendo a la izquierda es la Avenida Italia. O sea que, como digo, no hace un siglo la situación era absolutamente diferente. Todavía allí, como digo, se mantiene el agua muy, muy, muy al interior de lo que es la ciudad, ¿no? Sí, tenemos otra fotografía también sobre... bueno, esta no, aquí ya pasamos, perdón, aquí ya pasamos de bloque, ¿no? Sí, ya pasamos a la protohistoria, digamos, sí, la época tartésica. Sí. Bueno, una pregunta aquí. Los recintos, veo una pregunta, ¿recinto murado o amurallado? Bueno, da igual, son sinónimos. Recinto murado, recinto amurallado, son sinónimos. Se puede usar indistintamente sin ningún problema. Bueno, mira, porque aquí partíamos el programa en dos partes, antes de esto yo te quiero agradecer la visita al programa. Y como da la casualidad de que en este libro mío aparece 2 veces. Sí. Me acuerdo la pregunta que me hiciste cuando lo estaba redactando. La primera pregunta te la hizo Francis, porque estaba en mi casa en la playa, y dice, espérate que voy a hacer una pregunta. Y yo aquí repito tu respuesta exacta. Y luego hablamos otro día ya después de esto, en la universidad y tal. O sea que en un par de momentos apareces en este libro, que me lo dirigió Cristóbal, y que yo te pongo aquí con cariño, te digo, para Juan Campos, querido y respetado maestro, con mi afecto y cercanía personal y un abrazo. Muchas gracias, Diego. Ahí lo tienes. Ahí están 2 años de mi vida. El afecto es mutuo, como tú bien sabes. Bueno, pues podemos pasar de fotografía, la que tuya es. Antes que esa, nos hemos saltado el santuario protohistórico. Ahí está perfecto. Ahí está. Sí. Empezamos viendo el santuario protohistórico de la calle Méndez Núñez. De la calle Méndez Núñez, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que aclarar, esto es una parte del santuario, cuando se estaba excavando, que bueno, que un santuario no es un edificio estrictamente religioso en época tartésica, es un edificio religioso y comercial. Ahí se hacen las transacciones comerciales, además de que también tiene un sentido religioso, puesto que ahí es donde el marinero que viene de puerto muy, muy lejano, estamos hablando de Oriente, pues llegan y bueno, y se encomiendan a la divinidad porque le ha sido el viaje fructífero y seguro, y ahí pues se realizan transacciones comerciales. Este santuario es el corazón del puerto, en torno a él gira todo, incluso las actividades industriales giran en torno a ese santuario. Se construye en el siglo VIII, como la mayoría de los elementos prehistóricos que tenemos aquí, aunque tenemos algunos anteriores, pero la mayoría, el gran florui de la ciudad, el VIII y VII, y entra en un colapso en el siglo VI, algo de lo que espero que tengamos luego algunos minutos para hablar, porque ocurre en prácticamente casi todos los edificios de la ciudad y está relacionado con la crisis tartésica y un poco algunas cuestiones que intentaremos hablar después. Ese edificio desafortunadamente no se conserva, aunque afortunadamente se rescató. El edificio se desmontó y está enterrado en los jardines del museo.
esperando algún momento propicio para que eso se pueda rescatar, se pueda, bueno, pues colocar en alguna parte, quizás en el propio museo el día que sea solo museo arqueológico, según las noticias últimas que leemos en prensa respecto a lo del Banco de España y demás. Y digo que no se puede contemplar, pero por lo menos se salvó de la piqueta, como no va a ocurrir con otras imágenes que vamos a ver. Pues cambiamos las imágenes y nos vamos a los almacenes portuarios del antiguo edificio de Hacienda. Y esa es la excavación más reciente sobre restos protohistóricos. Antes de que siga, te voy a comentar una anécdota de esto. Yo nací a 500 metros, pero mi colegio estaba en la acera de frente, en la calle Cardenal Almornó. Sí. Y a mis ojos de niño, yo tenía, los niños infantiles, yo tenía 5 años, no tenía ni 6, porque hasta los 6 estaba ahí. Y a mí me llamaba poderosamente la atención la cantidad de agua que sacaron, porque iban a empezar a hacer Hacienda, la cantidad de agua durante meses que sacaban de allí. Y yo decía, pero vamos a ver, si el muelle está muy lejos de aquí, está en la Plaza 12 de Octubre, ¿cómo hay aquí tanta agua? Claro, ni imaginarte de lo que tú vas a explicar ahora. Bueno, es la misma agua que hemos sacado en esa excavación, la misma que tuviste sacar para construir Hacienda, es la misma que hemos tenido que sacar ahora en la nueva obra de la reconstrucción de Hacienda, porque a fin de cuentas es la reconstrucción ya que se ha mantenido la fachada. Decía que este es de los hallazgos más recientes y es muy importante desde el punto de vista histórico, no tanto por la monumentalidad, no es monumental porque son, a fin de cuentas, almacenes portuarios. Hombre, a mí monumentalmente, cuando que hayan declarado eso bien, creo que es Vic, creo. Bueno, la ciudad de Huelva es Río entero, la zona arqueológica de Huelva es Vic, el subsuelo. Este tiene algo protegido, algo por el estilo, cuando el edificio no puede ser más vulgar de lo que es. Pero te refieres al edificio de Hacienda. De Hacienda. Ah, bueno, yo ahí comparto contigo la opinión. O sea, yo creo que absolutamente vulgar, ahí se podía haber hecho otra cosa, aprovechar eso. Pilar me habló un día de un proyecto, pero que no podía hacer, de una gran plaza en la que desembocaría esas excavaciones, pero que con lo que hay ahora no se puede hacer otra cosa. Y a mí personalmente, que ya te digo que lo he visto construir de niño y luego lo he viviendo a 50 metros, 60 metros, a mí estéticamente, me parece cero patatero. Yo personalmente pienso que ha sido un error conservar esa fachada porque además ha provocado muchos problemas. La excavación habría sido mucho más fácil, la edificación, todo habría corrido mucho mejor y haber hecho o bien ampliar la plaza o un edificio con un lenguaje moderno, contemporáneo, que conviva con los elementos de la plaza o cualquier otra solución. Yo no soy arquitecto y no lo sé, ¿no? Decía que esta es una de las excavaciones más recientes y que la importancia histórica viene por dos cosas. Una, porque nos ha obligado, como dije antes, a modificar un poco la línea. Nosotros pensamos que esto estaría bajo el agua y que el agua llegaría a la fachada a donde tú vivías. Hasta ahí pensamos que estaría la línea mareal. Sin embargo, hemos visto que estaba todavía un poquito más hacia el oeste, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, porque nos sorprendió que existieran estructuras portuarias tan lejos de lo que es el núcleo central del puerto protohistórico. De hecho, en época romana aquí no hay puerto, cuando debería ser al revés, que el puerto, y en cambio ya el puerto desaparece aquí en época romana. Hay sobre esto una bonita teoría que ahora yo no puedo contar porque se está desarrollando en una tesis doctoral que estoy dirigiendo sobre la protohistoria y cuando llegue su momento pues ya lo haremos, ¿no? Pero digo que tiene mucha importancia desde el punto de vista histórico y va a ser los primeros restos visitables de época protohistoria que vamos a tener. Curiosamente, la calle donde yo nací, que entonces era 18 de julio, ahora es Verdigón, sí, parece ser que es porque se cogían los verdigones en la esquina de donde estaba el Tupi, porque claro, el agua llegaba hasta allí, llegaba. Hasta allí, claro. Obviamente, es lo que he explicado antes, ¿no? Bueno, pues pasamos de fotografía y aquí tenemos el cabeza de San Pedro, el origen. Una foto obligada, es una foto obligada, es el muro de San Pedro, el mítico muro de San Pedro, sobre el que mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, un elemento muy importante de lo poco visitable que hay, aunque no se pueda visitar públicamente porque está en una propiedad privada, pero debo decir que siempre que se le ha pedido permiso, por lo menos a mí siempre me lo han concedido. Yo no he tenido nunca ningún problema en acceder a este elemento con personas, con alumnos, con investigadores, con televisiones, siempre ha sido posible. Esto es muy importante porque, bueno, viene un poco a hablarnos de cómo fue el primer poblamiento protohistórico en Huelva, ya en el bronce final, y después en época tardía, que es un poblamiento en altura, primero. Comienza siendo en altura y se va desparramando, digamos, por las zonas bajas, a medida que se va continentalizando esas marismas, a medida que se va ganando terreno al mar.
Hay muchas teorías sobre para qué servía el muro, pero en mi opinión no es más que un muro de contención del Cabezo y una plataforma para poder construir sobre, puesto que esto sería la Acrópoli en época protohistórica. Y probablemente tuviera también un sentido religioso en época romana. Lo que pasa es que las excavaciones que se hicieron en la cima fueron hechas buscando solo Tarteso, nada más, y entonces pues los restos romanos pues se iban pasando y casi no se les prestó atención ninguna. Pero insisto, es un elemento muy importante con una técnica oriental y también construido pues como lo que hemos visto antes también en el siglo VIII. Bueno, pues hablando de época romana, pasemos la fotografía y veamos la reconstrucción de Huelva en la época romana. Sí, ya tiene un par de añitos y ya se puede modificar un pelín, pero bueno, básicamente es así. No sería así en época protohistórica, parecida, pero no es así. Ahora se está haciendo la reconstrucción de época protohistórica. Nosotros, curiosamente, hemos sufrido un proceso que ha sido pasar de saber solo de protohistoria en la ciudad y nada de Roma, a que estamos en un punto en el que conocemos mucho mejor la estructura urbana de época romana que la de época protohistórica. Mucho mejor. Aunque ahora está cambiando eso y ahora estamos conociendo bastante bien la estructura urbana de época protohistórica. Teníamos muchos datos de la época, pero no un conocimiento de la estructura urbana. Era imposible tenerlo porque no conocíamos la paleotopografía. Sin conocer la paleotopografía no podíamos saber cómo era la ciudad. Ahora, como ya la conocemos, podemos hacerlo. Y aquí estáis viendo una reconstrucción hipotética de cómo fue la ciudad romana. Como se ve, hemos avanzado muchísimo en la investigación. En la leyenda de la izquierda pues se pueden ver un poco todos los puntos. Y llamo la atención sobre ese puntal al sur, que es el que define la calle Vázquez López, que termina en una necrópolis, la necrópolis portuaria, que ese puntal no existiría en época protohistórica, con lo cual el puerto prehistórico estaba más arriba, pero también se extendía al lado derecho de la imagen, donde estaría Hacienda, que en época romana ya no existe puerto en ese lugar. De hecho, lo que existe son enterramientos muy secundarios y muy marginales, digamos, ¿no? Pero ahí pues tenemos definida lo que es la zona pública, lo que es el foro portuario, el acueducto de entrada a Huelva, del que hoy no tendremos tiempo de hablar, algunas de las puertas, las termas, en fin, un poco lo que hoy conocemos de la Huelva romana, que yo creo que es bastante. Se ha dado un salto muy importante en estos 25 años. ¿Cuánto hay por aprender de esta Huelva de siempre? Bueno, pues podemos pasar la fotografía. Vemos este edificio romano de sillares en la Plaza de las Monjas. Bien, este es otro edificio que, al igual que el santuario prehistórico, no se ha destruido, pero tampoco está visible. Está bajo la fuente de la Plaza de las Monjas, bueno, bajo la fuente y bajo parte de la plaza. Incluso nuestros estudios, porque muchas de las cosas que estamos viendo, Diego, tú dices que, bueno, yo he visto casi todas las que han salido, pero hay otras que yo no las he visto porque son muy antiguas, son de hace 50 años, ahora van a ir saliendo algunas. Nosotros lo que estamos haciendo es reinterpretarlas ahora y contextualizarlas una vez que tenemos unos conocimientos que no se tenían en la época. Cuando esto se excava, que tampoco hace tanto tiempo, fue en el 2000 o 2002, no se interpretó, sencillamente era un edificio de sillares que se tapó, y esto no es nada más y nada menos que el corazón del puerto en época romana. Es la sede de la procuratela. El procurator es un funcionario imperial que se encarga de controlar todas las mercancías que pasan por el puerto de Ónova, y de hecho es el que tasa, el que marca los lingotes de cobre que hemos encontrado en barcos hundidos frente a las costas de Marsella. Imagínese el periplo desde Ónova hasta llegar a los puertos itálicos, ¿no? Por aquí de lo que hablamos tengo puesto nombre de Huelva en época romana, Ónova, Onuba, y dónde debe llevar el acento prosódico. Bueno, a ver, vamos a olvidarnos ahora del acento prosódico y vamos a hablar de Ónova, Onuba, o Onova, Onuba, Onova, Onuba. Onuba es la manera como lo hemos designado siempre, porque es como aparecían las monedas. Entonces, ante una emisión monetal, el nombre era Onuba. Sin embargo, las investigaciones posteriores hemos ido viendo que Huelva es citada reiteradamente en la literatura grecolatina, hasta por 8 o 9 veces, desde Posidonio de Apamea, que es el primero, hasta Marciano de Heraclea, que es el último, y aparece siempre citada como Onova, aunque es Ónova, pero bueno, digamos, como Onova, no como Onuba. Que al final es lo que ha quedado, Onuba. Bueno, y en algunos casos ya connominado como estuario, una ciudad entre ríos, porque solo cuando se connomina la ciudad es porque alcanza el estatuto de colonia.
Pero entonces es indistinto usar ónova o ónuba, es indistinto. Pero ¿por qué el acento prosódico en la primera vocal y no en la segunda? ¿Por qué ónova o ónuba y no onuba como la hemos conocido siempre? Porque sabemos que la segunda vocal, la O en el primer caso y la U en el segundo, es sorda. Eso lo averiguan los filólogos, que demuestran que es sorda porque desaparece la evolución fonética de ónova, olva, omba, belva, huelva. Por lo tanto, el acento prosódico debe recaer en la primera vocal. Pero dicho esto, si seguimos diciendo onova, no pasa absolutamente nada. Y eso nos hace recordar a toda a nuestro famoso bar Onuba, cafetería, autoescuela, mercería, taller Onuba, y no pasa absolutamente nada. Nos entendemos perfectamente. Hasta el equipo de fútbol, una vez que tuvo que desaparecer hace unos años, se llamaba el Onuba. El Onuba, efectivamente. Bueno, pues podemos pasar a la siguiente imagen, que es el basamento del faro romano del convento de las Agustinas. Esto es una curiosidad extraordinaria. Ese basamento aparece en el interior del convento de las Agustinas, en el año 93, una cosa así, y siempre ha quedado un poco en el olvido. Hubo alguien que lo interpretó como el posible basamento de un pequeño templo, como estaría situado cerca de la posible orilla, pues a lo mejor ahí los marineros rezaban. Sin embargo, cuando lo hemos analizado en profundidad y hemos, digamos, reexcavado el asunto en el museo, viendo todos los materiales, los diarios, toda la información, no nos cabe duda alguna de que se trata de un faro ubicado donde tiene que estar, al fondo de la ensenada, en una zona de bajíos arenosos, de muy difícil navegación, y que tiene que señalar la bocana del puerto. Hemos hecho estudios de visibilidad, que hay unos programas especiales para hacerlo, y se ve desde muy lejos, ya sabiendo el faro que guía al navegante para que entre en el interior de esa ensenada. Y quizás lo que había confundido antes de que pudiera ser un edificio religioso es que tiene una serie de elementos, como son los cipis de las cuatro esquinas, que así lo indican, y el témenos que lo rodea. Pero es que tiene un carácter religioso, porque los faros, muchos de ellos están consagrados a una divinidad. El faro de Hércules, el faro de Gijón. Lo que nos falta es el epígrafe para saber a qué divinidad, pero es un faro consagrado, por lo tanto tiene sentido religioso, pero es un faro al que se le anexionan, como se ve a la derecha de la imagen de la derecha, los hórreas y los edificios propios de un ambiente portuario. Bueno, pues cambiamos porque quiero que veamos todas las fotos y el tiempo en televisión es implacable. Ahí tenemos la setaría de la calle Palma. Esta es una foto tan antigua que es en blanco y negro, son fotos de don Mariano del Asmo, que fue el director del Museo de Huelva durante mucho tiempo. Esta foto tiene 50 años y es una pena porque, claro, hace 50 años la conciencia patrimonial era otra, las políticas eran otras y no se conservó, pero es una gran setaria. Una setaria es una factoría de salazones, donde se transforman las capturas del pescado. Eso es una pequeña muestra, había muchas piletas, varios aljibes y un complejo importantísimo. Una apareció no hace mucho frente al negocio de orden, de lavado de coches, sí, efectivamente, en la acera de frente. Ahí aparecieron unas pequeñas piletitas, pero que corresponden a esta factoría. Pero esta factoría fueron muchos los elementos que ahí aparecieron y que esto sí que fue víctima de la piqueta. Entonces, es una factoría que empieza a funcionar en el siglo I después de Cristo, como casi todos los elementos importantes en Huelva, es a partir del emperador Augusto Tiberio, cuando la ciudad, el puerto de Huelva toma una importancia extraordinaria, y entra en un receso en el siglo III, que si da tiempo también hablaremos de qué es lo que ocurre en Huelva en el siglo III después de Cristo. Creo que lo mejor será que vuelvas otro día y nos despachemos a gusto, que no me gusta ir a la carrera. Bueno, pero digamos que hay mucha capacidad de resiliencia aquí, porque esta factoría económicamente es muy importante y se retoma y sigue funcionando hasta por lo menos el siglo V. Bueno, pues mira, vamos a cambiar la imagen y tenemos la casa doméstico artesanal de la calle Pérez Carasa. Yo te cuento una pequeña anécdota. Voy un día andando por la calle y se me dirige un señor y dice: usted Diego Lopa y tal, que tiene un programa que yo veo mucho y tal. Yo soy el dueño del edificio donde está Esfera y usted habla de lo que está allí debajo
y yo era el dueño de algo de Viguetas que estaba en Gibraleón, y entonces yo le digo, me viene un ataque de memoria, le digo, usted es don Jorge Peracaula Suñer, y usted, ¿cómo sabe cómo me llamo? Digo, hombre, porque usted era cliente del banco y yo lo trataba, su empresa era importante y la trataba como empresa. Y bueno, pues mira, que sepa usted que esta semana me he gastado, y me dijo una cifra respetable, en limpiar del vaho, en tener aquello. Pero ¿qué ocurre? Que yo pago y limpio, pero luego hacen lo que le da la gana. Le ponen encima maniquíes, le ponen letreros a la calle. No se puede ver desde la calle porque la tapan. Pero vamos, que sepan que el propietario de la vivienda lo cuida, y otra cosa es lo que quiera hacer esfera con lo que tiene allí debajo. Bueno, no es un buen ejemplo de conservación. Había otras alternativas mucho más sostenibles que esta, y que además yo creo que le hubiera ocasionado menos problemas a ese señor, al propietario, porque se tenía que haber gastado probablemente menos el hombre en la conservación. Pero en fin, si hay tiempo también se hablará de eso. Esto es una casa, la llamamos doméstico artesanal, porque es una casa muy propia de los ambientes portuarios, donde en planta baja está el negocio, normalmente almacenes de vino, etcétera, etcétera, y en la planta alta vive el propietario. Son las casas que nos encontramos en el puerto de Ostiantica o en el de Pompeya. Y este sí es uno de los ejemplos que se ha salvado de la piquete, que además no ha sido enterrado, que están, como tú ya has adelantado, bajo un establecimiento comercial en Pérez Carasa, esquina con Vázquez López, y que se puede ver, entre comillas, a través de un cristal que hay a pesar de que este señor, que es el propietario, me dice el dinero que me dice, pero da igual porque de seguida le ponen cosas encima, han tapado las vistas desde la calle. Bueno, pues vamos a otro penitencia de este rosario, los restos conservados en la Plaza de San Pedro, esquina San Andrés, bajo otro establecimiento comercial. Ese está peor que este. Sí, esto es otro mal ejemplo, porque creo que aquí, sobre todo porque creo que la Plaza de las Monjas, la Plaza San Pedro y toda esa manzana debería tratarse de un modo completamente distinto. Yo aquí abogo, y creo que algo he oído de que quizás se haga, porque ese establecimiento desaparezca y esto sea un centro de interpretación del patrimonio arqueológico de Huelva. Juan, eso debía de ser desde el primer momento. Ahí claro. No se debía en ningún momento, en ningún caso, haber construido. Si es un local que tampoco tiene tanto valor, quiero decir, que me refiero a tanto valor que no son tantos metros. Si tal como está construido, que ya está construido, ya lo está, ese local se convierte en esa interpretación y se puede ya acceder al reto, pero sin cristal y sin nada, sino viéndolo directamente, habremos ganado mucho. Y es muy importante porque aquí está la muralla de la ciudad y la puerta norte de la ciudad. Esto es un palimpsesto de cultura. Aquí hay restos desde época protohistórica, desde la Edad del Hierro, época turdetana, hasta época medieval, reaprovechado uno sobre otro. Y lo importante aquí es que ya estamos reconstruyendo cómo era la puerta, y es la puerta de acceso por el norte. Hay además ahí una necrópolis, la necrópolis más antigua de la ciudad de Huelva, de la que tampoco hoy tenemos tiempo de hablar, ya como tú dices, pero que vamos, que ya lo intentaremos en otro. Desde ya te digo que haremos un segundo programa, cuando pase un poco de tiempo para distanciar, haremos un nuevo programa sobre las imágenes que tú creas oportuno montar, y lo hacemos con calma porque, como verás, bastante bien vamos con todo lo que tenemos aquí, pero bueno. Bueno, pues eso, que esa es la muralla y es una de las puertas de acceso a la ciudad, la puerta norte, en la que está, digamos, la gran necrópolis de la ciudad, que parte desde ahí hasta lo que era el antiguo colegio francés. Oye, ¿y podemos pasar la imagen y el primer escudo heráldico de Huelva? Sí, la traigo porque estamos hablando de puertas, y ahí está representada una puerta romana, es la que se llama la Portada de Iniesta, una puerta que estuvo en pie hasta fin del siglo XVIII, y es una puerta que estaba en la calle de hoy, en la subida entre el muro de la iglesia de San Pedro y el edificio del Paseo Santa Fe, el que fue mercado, cuartel y demás. Ahí, porque ahí había, como bien sabes, otro cabezo, el cabezo de Molino de Viento, que fue arrasado de pie, hasta pie, para construir precisamente el Paseo Santa Fe. Pues encajado entre los dos estaba una puerta romana, que es esa que está representada entre los dos muros. Es una puerta de un muro de Opus Quadratum, con la iglesia detrás y el castillo en lo alto. Hay una representación muy bonita que nuestro gran pintor onubense Castro Crespo dibuja la puerta precisamente entre los dos cabezos, y es el primer escudo heráldico de la ciudad, que tenemos una simplificación de este que tenemos y que recoge Mora Negra en su famosa obra. Juan Carlos es un asiduo de este programa. Sí. Y te puedo decir que en estos años ha venido 10 o 12 veces. Y primero venía con fotografía, pero desde hace un par de años o 3... Con pintura.
saca pintura de su maravillosa tesis doctoral, 3.000 años de arquitectura urbana, y él desarrolla sobre sus propios dibujos. Yo esa joya la tengo, porque esa joya era inencontrable, pero la universidad le compró no sé cuánto, y Francis me regaló uno, y gracias a eso la tengo, es una delicia. Está allí en la universidad. Y yo tengo uno que me regaló Francis, de los que había comprado la universidad. Yo con Juan Carlos tengo una... Yo también tenía un ejemplar, ya no tengo ningún ejemplar de nada, está todo entregado, pero yo lo tenía. Bueno, pero ese no tenías por qué haberlo entregado. Porque yo lo he entregado todo. Bueno, una donación es una donación, yo voy a verlo cuando quiera. Sí, hombre, pero eso te digo, esa es su tesis doctoral. Sí, bueno, pero está publicada. Está publicada. Sí, se la publicó el Colegio de Arquitectos. Efectivamente, al estar publicada es un libro de difusión pública. Bueno, pues yo lo tengo hasta con una funda que le hizo la universidad, una funda negra con el escudo de la universidad. Bueno, pues mira, vamos a cerrar ya con la última de las fotografías, que es la calle Pablo Rada. Interesantísima, porque esto también ha pasado totalmente desapercibido. Esto se excava en el año 93 y simplemente pues se hablan de una solería, de grandes mármol, que es una plaza y tal. Yo la primera vez que vi la foto me sugirió que se trataría de un gran espacio público y probablemente que estaríamos en el área del foro de la ciudad romana, en el área pública. Hoy ya sabemos que la ciudad tiene 3 focos, el área norte, que es el área doméstica, en torno a la Plaza de San Pedro, el área sur, que es el foro portuario, en lo que es la Plaza de las Monjas, y en medio, en torno de la Plaza Quintero Báez, curiosamente 3 plazas, estaría el área pública. Pero después ya, cuando nos hemos puesto a estudiar el tema a fondo, hemos revisado todos los materiales del museo, analizado toda la documentación, estos son las termas romanas de la ciudad, las termas públicas. Probablemente existan otras termas portuarias, es posible, hay una teoría al respecto de que pudiera haberla, no es seguro, pero esto no cabe duda que son las termas públicas. Esto que vemos aquí no son escalones para hacer una plaza, sino son escalones para acceder a la piscina, al interior de la piscina. Incluso haciendo el cálculo con el escalón que falta, pues tiene la profundidad que tiene que tener toda piscina. Pero es más, cuando hemos analizado todos los solares colindantes, nos hemos ido llevando la sorpresa de que la terma continúa. Esta terma, para que la gente se ubique, estaría entre la esquina, creo que se llama Las Tres Caídas, ¿no? La calle que sube hacia... Creo que la vía paisajista. Hacia la vía paisajista, eso es. Bueno, la esquina de la vía paisajista, el círculo de los primeros números de la Plaza Quintero Báez y alcanza hasta el número como 3 de la calle Palo. Esa pastilla, adosada al Cabezo, precisamente, eso es una gran terma abierta a lo que sería el área pública, que estaría en lo que es la Plaza Quintero Báez. De manera que yo creo que es también un descubrimiento extraordinario y que estamos intentando actualizar y llegar hasta donde se puede, porque claro, estamos interpretando cosas excavadas hace 30 años con una documentación que no la poseemos completamente y con unos materiales que sí están en el museo y que son los que nos dan muchas pistas sobre su funcionalidad real. Bueno, querido amigo, queda pendiente que veamos en el próximo programa la importancia del puerto de Huelva en la época tartésica y romana, la importancia que tiene para la historia de la ciudad los restos exhumados, y yo recordaré también un programa que ha estado aquí por 2 veces, Juan Antonio Morales, que hablamos de tsunamis y en la época tartésica, la época romana, cómo afectaron los restos. Todo esto queda porque te emplazo ya. Muy bien. Para que nos tomemos otro café, para que no te caigas de la bicicleta y lo podamos hacer. No, espero que no. Y lo podamos hacer adecuadamente. A mí me ha resultado, personalmente, ya has visto lo que te dije, que yo he estado calladito, en contra de lo que es mi costumbre en todos los programas. Hay que dejar hablar a quien conoce. Bueno, tú eres el conductor del programa y tienes la potestad de hablar cuando quieras. Bueno, pero cuando estoy hablando de esto, como hemos hablado contigo, pues la mejor potestad es decirte, Juan, habla. Muy bien. Muchísimas gracias por tu visita. Queda pendiente que repetiremos. Muchas gracias por tu predisposición. Sé que ha habido complicaciones que han ido atrasando el programa, pero muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Diego, ha sido un placer. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecerles la atención prestada. Yo creo que el programa de hoy ha sido especialmente interesante, muy distinto a los 443 programas anteriores, pero instructivo y que además ha dejado espacio para que tengamos una segunda parte. Yo les agradezco la atención prestada, os espero el viernes que viene y os deseo que hasta entonces seáis especialmente muy felices.